En la tradición del yoga, el cuerpo se considera como el medio para nuestra práctica, nuestro instrumento de percepción de laboratorio en el que percibimos la realidad. Eso, y ahora voy a aprovechar y otra vez vuelvo a subir los brazos. Inhalo, elevo los brazos. Si se acuerdan que se juntaban las palmas en la mano y la cabeza se va hacia atrás y la mirada hacia los pulgares. Y luego exhalo y regreso los brazos hacia los lados. Eso, y otra vez, muy bien. Inhalo, brazos hacia arriba. Miran la punta de la nariz y luego los dedos pulgares. Exhalo. Levanto el torso, Chaturanga, exhalo y la mirada cambia hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Pancha, inhalo, Sat, exhalo, bajo. Sapta, estiro la pierna, punta de pie y me quedo ahí 5 respiraciones. 2 manos en la cintura y me quedo ahí. 1, la mirada está en el dedo gordo del pie. 2, 3, punta de pie. 4, 5, bajo. Vamos con la otra. Ashto, inhalo. Nava, exhalo. Bajo ahí, me quedo sosteniendo, otro equilibrio. 1, 2, 3, 4, 5.
Ashtanga Yoga ha sido como una total reconexión conmigo misma. Lo empecé a practicar desde el segundo semestre más o menos y pues para mí fue un total descubrimiento. Yo soy una persona que le cuesta mucho centrarse, como aterrizar en lo que está haciendo en el momento, en el aquí y ahora. Y el Ashtanga me ayudaba a reconectarme conmigo, a descubrir cosas de mí, de mi cuerpo. Bueno, lo primero es que creo que he tenido una relación con la Ashtanga afectiva, porque me ha acompañado a lo largo de todo mi proceso y ha estado como muy saltado, pero aún así en etapas muy diferentes. Entonces siempre, yo digo, las veces ya después siento que ahora puedo captar más las cosas, ¿no? A entender la respiración, la inhalación y la exhalación de una manera más calmada y que también me activaba partes de mi cuerpo. Y luego cuando ya pasaba la Ashtanga, ya estas partes estaban más activadas y no iba recién a la Ashtanga como a activarlas, a pasar por todo ese proceso y lo hacía un poco más, para mí, como más relajado. Ajá. En la vida también sirve mucho, ya que es al salir de la práctica cuando puedes darte cuenta o sentir en tu propio cuerpo cómo quizás se libera de algunas tensiones, tu respiración se puede calmar. También hay una sensibilidad a otra que quizás día a día no la tenemos porque vamos corriendo de un lado para el otro, y al salir de la práctica como que el cuerpo queda abierto a sentidos, o sea, a sentir, escuchar, los tactos, se abre y se expande de una manera que no usualmente lo hacemos diariamente. Entonces como que nuestros sentidos se ponen alerta, nuestro cuerpo está alerta, recibimos todo nuestro entorno al otro. Soy estudiante de la Universidad de las Artes, de la carrera Creación Teatral. Estudio aquí desde 2015. La relación que he tenido con el Ashtanga ha sido principalmente desde el momento en que entré a la universidad, porque fue ahí donde la conocí. Antes solamente la había escuchado, pero nunca la había practicado. Y me ha ayudado bastante en todo el proceso que he tenido y me sigue ayudando, porque prácticamente antes de entrar a la universidad no tenía, ¿cómo decirlo?, inteligencia corporal, kinética, no sé. Es decir, era muy torpe y el Ashtanga me ha ayudado bastante. Me sigue ayudando y me sigue fortaleciendo y aumentando mi elasticidad. Eso es algo una relación que lo da. Bueno, mi nombre es Evelyn Iturre, soy ingeniera en sistemas de información y me dedico a la consultoría de proyectos tecnológicos. ¿Cómo llega el Ashtanga a mí? Capaz por novedad. Y luego me he ido adentrando y veo que me gusta. También mirando diagonal hacia la puerta de ahí. ¿Ya? Suavecito me voy a colocar. De ahí, atención, coloco la mano sobre la rodilla, voy a abrir el pecho y si puedo ver mi mano, veo mi mano, si no miro el piso para sostener ahí el equilibrio. Y me quedo ahí. 1, mire su mano, si puede sostener su mano. 2, mire su mano, con la palma mirando hacia acá. 3, hacia mí, la palma mirando hacia mí. La palma de la mano mirando hacia mí. 2, y miren su mano. 3, mirando hacia mí. 4, es 5. Y ahora inhalo, vuelvo a estirar los brazos, cierro el ángulo del pie. Atención, ángulo del pie. Voy a abrir el ángulo del pie izquierdo y hago lo mismo. Exhalo, bajo la mano en la rodilla, abro el pecho y miren dónde está mi mano. Mi mano está mirando la palma
4. Muy bien, por acá. Separen las piernas. Yo al inicio, como no entendía muy bien, no tenía un estudio corporal o una conciencia corporal al nivel que la tengo ahora, que tampoco es que sea demasiada, pero es mucho más lo que la tenía en ese momento, no me atrevía a practicarlo solo. Aparte de que tenía solo salud del sol A y salud del sol B. Ya después, poco a poco, María me fue dando más posturas y de ahí fue como que más placentero y divertido, porque empecé a descubrir nuevas cosas. Porque, o sea, hace repetir tanto el sol A y B, tenía también, o sea, nunca uno termina como de aprenderla totalmente, siempre se descubre algo nuevo, igual el cuerpo nunca, en mi caso, nunca ha cedido totalmente a cómo debería ser la postura. Ya con las demás posturas, mis piernas empezaron como a hacerse un poco más elásticas, mis caderas como a abrirse un poco más. Y empecé a entender también lo que era el perineo, lo que era el centro, también la respiración, la concentración, porque yo me acuerdo que Mariela desesperaba que yo siempre, casi que entre postura y postura, descansaba, y descansaba de pie, era el charco de sudor y retomaba. Ya después entendí que si había como esos cortes, sobre todo si es a cada rato, porque no es que esté mal limpiarse sudor o estar en descanso en Balasana, como un hilo conductor orgánico de las posturas y como que el cuerpo vaya cediendo o entendiendo, porque te enfrías, si descansas mucho te enfrías. Y parte de la Ashtanga Yoga es calentar el cuerpo para que ceda. O sea, yo creo que en todas mis materias prácticas de teatro siempre se comenzaba con una rutina de calentamiento.
Entonces para mí lo más conocido ya era el Ashtanga Yoga, a pesar que lo que yo hacía era como mezclarlo con las otras herramientas que los otros profesores me daban. Porque yo sentía que el cuerpo estaba más flojo, estaba más predispuesto a lo que vaya a acontecer en la materia después de hacer Ashtanga Yoga. De hecho, una vez yo hice una conexión de Ashtanga con Contact, cuando empezaron a impartir Contact, porque yo me daba cuenta que después de un calentamiento de Ashtanga, cuando ya venía la parte del Contact, mi cuerpo estaba mucho más predispuesto al movimiento, ya como explorar otras formas de movilidad, porque mi cuerpo ya estaba flojo. Entonces esa fue la que más conexión hice. De ahí con las otras me servía como un calentamiento previo a mi cuerpo para esto mismo, que cuando ocurra la clase mi cuerpo esté como más predispuesto, porque yo siempre he sido como muy tieso. Entonces ya el Ashtanga me ha ayudado como a ablandar esa parte tiesa de mi cuerpo, no totalmente, porque igual hay que trabajar también desde otros puntos y un poco más constante, pero sí me ha ayudado en eso. También en la respiración, porque yo antes me ahogaba mucho con las partes prácticas físicas, pero ya con la Ashtanga como que entendí más o menos cómo podía regular la respiración. Entendí también que tenía que guardar como calma cuando empezaba a sentir como ese ahogo y que yo puedo controlar eso. Yo pensaba que era una persona muy cerebral, muy racional, que yo para lo físico no servía. Y descubrir este tipo de prácticas me ha ayudado a comprender mi cuerpo, a escuchar mi cuerpo, a saber cuando hay un dolor en una parte es por algo y como compensar de manera que no sufra tanto el cuerpo. Yo creo que en esas cosas me ha ayudado en mi vida cotidiana, me ha ayudado como a escucharme a mí más, a observarme más cómo me muevo, cómo convivo, cómo exploro mi cuerpo. Practicando durante muy poco tiempo. Al principio fue en el 2016, en mi segundo semestre, en el periodo más o menos de mayo-junio. Y recuerdo que la dejé porque sí, mi profesor decía que la práctica de yoga era como que nos mandaba demasiado al interior y no nos permitía como exteriorizar todo lo que estábamos haciendo. Entonces la dejé durante un tiempo. Luego vuelvo en el 2017. Sí, en el 2017 vuelvo a hacerla también durante unos meses, en mi cuarto semestre. Y recuerdo que en ese tiempo empecé como que ya a encontrar algo distinto, al menos por la conciencia de la respiración. Sino que fue un poco extraño para mí todas las emociones que se estaban moviendo en ese momento. Entonces por eso también he decidido como que alejarme un poco y vuelvo en el 2018. En el 2018, pero ya buscando algo distinto, porque había tenido un acercamiento a la práctica de la danza de contacto e improvisación que trabaja con los sentidos y que uno de ellos también es la respiración. Entonces me daba mucha curiosidad trabajar el Ashtanga desde eso, como que de la conciencia de la respiración y cómo se relaciona con el movimiento del cuerpo y con los procesos energéticos del cuerpo. Y también como para buscar como que también algo más espiritual, porque siento que la respiración y la conciencia de los sentidos era como que me traen acá a tener más atención de lo que está sucediendo. Estaba aprendiendo en las clases con el cuerpo y con la mente y con el espíritu. Entonces yo siento que el Ashtanga y las prácticas corporales son una herramienta muy que podemos potenciarla en el arte, entonces, y que podemos usarlas para poder estar
en el teatro sirve mucho para poder estar presentes. Entonces, por eso lo relacionaba también con la filosofía. En conexión en todas las materias corporales, o sea, perdón, las prácticas corporales que me han ayudado un montón con la carrera, con actuación, sobre todo el cuerpo, el movimiento del cuerpo, porque es como que tenemos este cuerpo que nos ayuda a conectarnos con el exterior. Entonces es como que el cuerpo es la única herramienta que tenemos para poder establecer esta relación con el exterior y en el interior. Nosotros tenemos a la mano aquí la forma de poder regresar a nuestro cuerpo, de trabajar eso. No, de hecho, porque me lo recomendaron, me ilusionó tanto porque nunca había hecho yoga, pero siempre me había llamado la atención. Pero luego no sabía los diferentes tipos no disciplinas, sino que las ramas que tiene toda esta disciplina. El primer periodo que hice fue de 3 meses y sí, fue de 3 meses, practiqué 3 meses para poder entender lo básico. 2 veces por semana, a veces 3. Recuerdo posturas básicas, la salita y sí, en cierta manera también por sugerencia de la que nos guía y también por mi profesora de nivelación tuve que cambiar mis hábitos alimenticios, ya dejé de comer ciertos azúcares, empecé a consumir más agua, más líquidos y de ahí también empezar a comer más saludable. Primero, lo que primero fue cambiando en mí fue la concentración, trabajar con los puntos fijos y cómo mantener la energía en ese punto, porque yo solía divariar o solía entrar en un estado de alterado de conciencia debido a que no tenía buen control de la respiración. Entonces, lo primero fue eso, fue la concentración, de ahí vino de mano con la respiración y eso lo apliqué en mis clases prácticas, ya que teníamos full trabajo de voz y de ejercicios físicos, los cuales trabajaban también un poco en nivelación, pero en la carrera también he venido adaptando y mejorando lo que es la técnica para poder. Me ha ayudado mucho durante todo este tiempo. Cómo trabajar la focalización de la respiración para enviarla hacia el músculo o hacia la parte que quería elongar. Y eso me llevaba a la clase ya que teníamos que realizar también posturas de resistencia o posturas en las cuales la respiración me ayudaba a mantenerme en el espacio sin dejar que me afecte, por decirlo así, el agotamiento físico. Y pues quise saber de qué se trataba. Cuando conocí a la maestra, en este caso, y la propuesta de ella, fue todavía, es como que se unieron esas partes o esos todos desordenados de muchas prácticas, de muchos talleres o cursos, todo el hecho de esa búsqueda de encontrarme a mí misma o sobre todo de sanar mi parte interior, de descubrir mis órganos. No es una parte de manejo de escenario o una parte de manejo de una práctica de danza, sino para mejorar mi salud, tanto física como mental. Entonces el yoga me sirvió también como un
catalizador de estos impulsos o de este carácter para poder aceptar o comprender a las demás personas y no tratar de imponer mi propio pensar y mejorar mi relación social con estas miradas culturales diferentes a mi propia mirada cultural, porque acepté de que si yo vengo de un entorno muy diferente al de ellos no van a comprender lo que yo vivía y tampoco podría pretender que mis compañeros vivan en mi entorno. Importante cuando uno inicia con el cántico, sí recuerdo que es mi Dios interior, saluda a tu Dios interior, es como pedir también de que mi cuerpo que está en la oscuridad vaya a la luz y mi cuerpo que está enfermo tenga salud. Mi primer acercamiento con el yoga fue en el mes de octubre del 2016 a partir de una conversación con un amigo que me había dicho acerca de la práctica. Él me dijo que, bueno, ya que yo también tenía tiempo haciendo deportes, desde que tengo 6 años comencé con el karate, entonces siempre me han gustado los deportes. Y ya que entrando a la universidad ya no tenía ninguna actividad física, me dijo acerca del yoga. Entonces vine la primera vez y fue una buena experiencia al comienzo, la verdad, trabajar con el cuerpo, a partir de ese mismo trabajo con la respiración a la par, porque la verdad siento que me relajo full en cuanto a musculatura y yo misma en sí. Lo malo es que tengo problemas con la flexibilidad, entonces a veces sí me molestan un poco estas partes de acá abajo. Creo que la falta de práctica en casa hace que quizás se me dificulte un poquito en el aspecto de que no he podido alargar más mi trabajo. Falta de tiempo, sí. Entonces, en ese sentido, para mí la Ashtanga es fundamental. Antes de cualquier función o lectura o algo está esa rutina porque sé que libera tensiones, libera algo en el cuerpo que para un actor es indispensable. Que hay otros que lo logran por otros calentamientos, por otras formas, sí. Que hay otras técnicas, un montón. Pero al menos para mí esta técnica es como algo hasta sagrado, se podría decir. Porque es como eso, ¿no? Es como algo que me ayuda tanto en mi vida y como actor. Y sobre todo que también tiene un impacto a nivel emocional y espiritual muy grande, porque al menos en mi experiencia, luego de la práctica o dentro de la práctica vas aprendiendo, no sé, a controlar ciertas cosas de tu psique emocional, por decirlo así. Sean ataques de ira, sea ansiedad, sea intranquilidad, te ayuda a pensar hasta más claramente. Muchos problemas que he tenido a nivel emocional los he controlado también desde la práctica, porque tiene que ver mucho con el cuerpo y con la liberación de tensiones. Y el Ashtanga libera el cuerpo y libera la mente también a su vez. Y en ese sentido también libera el espíritu. Antroposofía, que era una unión entre 3 niveles del hombre, el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces pienso que la Ashtanga fusiona esto en la práctica y lo llega hasta estabilizar, o sea, trabaja a varios niveles en el ser. Y me parece muy interesante como trabajo, tanto como para un artista, como para un actor, un bailarín también, y para una cotidianidad, o sea, para las personas, para enfrentar la vida. Ashtanga ayuda mucho en mi cotidiano porque bueno, está conectado de alguna forma, pero
Es como, recuerdo en el Ashtanga que hay siempre un pelín de descuido, donde hay una pequeña desconcentración y se genera un desequilibrio. Y en ese pequeño desequilibrio de postura recuperas la respiración, tomas otro aire y siento que eso ha pasado. O sea, siento que el Ashtanga en ese momento en el que estaba peligrando de perder ese equilibrio que me mantenía aquí como en la carrera, como actor, me dio otra bocanada de aire y me reubicó en la posición en la que tenía que estar. Pienso que, o sea, lo analizo de esa forma porque me permite estar enfocado en lo que necesito o lo que en verdad importa y que me hace bien. O sea, me cuesta un montón y pienso que a muchos les cuesta, pero levantarse 5:30 de la mañana en el norte para pegarse un viaje hasta el sur, para hacer una práctica e ir avanzando en esa práctica, no es gratuito, para nada, nada gratuito, no lo hace todo el mundo. Y es porque hay algo en el Ashtanga que, más allá del fortalecimiento corporal, más allá de la concentración que te puede llegar a dar, más allá de la flexibilidad que le da el cuerpo, da una flexibilidad mental y espiritual, de lo que decía, es ser otro, o sea, reencontrarse con tal vez una mejor versión de ti. Y se debe a una disciplina, a una constancia, y eso comienza a dispararse a muchas zonas de tu vida. Paz, estudios, paz, trabajo, relaciones intrafamiliares, relaciones sociales. Te ayuda a pensar el mundo de otra forma, mucho más calmada, mucho más equilibrada, con mucha más mesura. Primera vez que vine a Ashtanga, llegué y la verdad es que me quedé un poco como que sorprendido porque era este grupito pequeño de gente que se notaba que ya hacían eso mucho tiempo, y yo estaba acostumbrado a las clases, a mis otras clases que eran guiadas. Todos hacíamos la misma práctica al mismo tiempo con la profesora que nos dictaba, nos guiaba la clase. Y llegué acá y cada quien estaba en su patín, cada quien hacía sus cosas, todo el mundo estaba en su mundo, haciendo cosas diferentes, y la verdad es que me asusté porque yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? Comencé a venir y a elaborar mi propia práctica, o sea, empecé haciendo la misma postura muchas veces. Mi práctica no duraba mucho, pero los ejercicios que hacía, las poses que hacía eran bastante útiles, sobre todo para la flexibilidad. O sea, por más que nunca he hecho ejercicio, siempre me han dicho que soy algo flexible, entonces he podido conservar la flexibilidad gracias a eso. Todos los artistas tienen el problema de la disciplina, o al menos en el caso de los músicos. No sé si creo que otras carreras son mucho más exigentes como el tema del cuerpo y la disciplina, pero al menos nosotros, si no tenemos a alguien que nos esté jalando las orejas, realmente no hacemos nada, y eso es algo en lo que quiero trabajar, y por eso me puse la meta de venir religiosamente a hacer yoga mientras esté en la carrera. Sí, esa es una de las cosas que quiero hacer. O sea, está mi carrera, está el idioma, practicar mi instrumento y hacer yoga mientras está en la universidad, que para mí sería lo ideal, y buscar mi tiempo y aprender a ser más ordenado. Una de las cosas que siempre me interesó full del yoga fue esto que era la respiración en movimiento, y eso, al yo tocar un instrumento de viento, lo veía súper útil. O sea, la respiración es diferente, pero el trabajo con el diafragma es el mismo. Entonces, en todo momento hay que, o sea, si bien
hay que apretar, ¿ya? Hay que apretar, hay que utilizar el músculo. Entonces eso me ayuda a mí como vientista. Entonces algo que sí trato de hacer antes de ponerme a practicar es hacer cierta gimnasia o de por sí este flujo de cosas que vienen cuando uno está haciendo la práctica y tratar de ok, no me vas a llevar por esto, las pienso igual, están aquí, pero la práctica es esta y esto es lo que tengo que hacer. Sí me ha ayudado, siento que como que le bajo un poco las revoluciones a las cosas que hago. Siempre es como que quiero hacerlo todo lo más rápido posible y había escuchado y que luego me enteré que era sánscrito, si no mal no recuerdo. Eso también le agregó un plus a mi curiosidad por seguir con esta práctica. Esas cosas son cooles de escuchar y aprender. Cuando hago mi práctica siento que de algún modo los hilos de mi destino se empezaran a tejer. Es todo lo contrario, puedo hacer solo mi práctica en el día y sé que todo lo demás vendrá por añadidura. O si no, lo hago como igual práctica de vida. Entonces me interesa mucho el poder transformar algo, el poder cambiar de dirección a algo y que coja otro rumbo, otro sentido. En este momento estoy en teatro en la universidad. Pienso que sí, por varios motivos. Uno, a nivel corporal, te da muchas posibilidades. Ya te trabaja el cuerpo. Te da muchas posibilidades y te permite llegar a otras que no solo están ahí. También a nivel de concentración, a nivel de enfoque, a nivel de proyección. No sé, también pienso el hecho de cansarse y de seguir trabajando sobre ese cansancio y de sostenerte sobre ese cansancio. Son como puntos que para mí son esenciales e interesantes porque permiten que desarrolles cosas desde otro lugar que no es precisamente común o no sé si decir banal, pero eso, desde un otro lugar. Cuando fui a la introducción me llamó bastante la atención y luego me quedé a las clases de Ashtanga todos los días. Eran los lunes, yo iba los lunes, los miércoles y los jueves. De 6:45 a 7:30 más o menos. Bueno, principalmente me ayudó bastante a relajarme y estar más tranquila para ir a las otras clases porque yo iba... Por lo general iba agitada, iba así, entonces me ayudó a crear un hábito para mejorar e interiorizarme yo misma. Y me ayudó también a explorar otras técnicas de respiración. Me llamó la atención bastante que a la universidad había, entonces por eso me quedé. Solamente me he ausentado en las prácticas las veces que nos toca exámenes y proyectos, porque es un poco complicado, ya que todos los profesores nos llenan de cosas para los últimos días y es casi imposible hacer otra cosa que estudiar y terminar los proyectos. Que llego a la casa en la noche, me pongo a practicar antes de dormir. Bueno, creo que para mi vida me ayudó a aprender a concentrarme. Sí, porque me costaba bastante al principio
que empecé en el Ashtanga me olvidaba de las posturas, algunos no me salían tan bien, pero ya poco a poco fui mejorando. Porque yo siento que cuando hago yoga, mi cuerpo se siente más relajado. Y luego de terminar la práctica, yo voy a mis clases tranquilas. Yo siento que sí es muy importante que no solamente los estudiantes de danza y teatro tomen Ashtanga, sino deberían ser los de producción, música, cine, que a muchos también les llama bastante la atención, pero algunos no vienen porque no están enterados, otros porque no les da el horario. En el 2015. Yo conocí el Ashtanga Yoga en el 2015, cuando ingresé a la carrera de teatro en Italia. Ahí nos acercamos al Ashtanga, no directamente con las posturas, sino que conocíamos posturas de yoga o de somática, creo también, que nos ayudaba a soltar el cuerpo y entrar a esas posturas, a comprender, digamos, si era una postura de apertura de pecho, entonces hacíamos ejercicios previos que nos ayudaban a acercarnos o a comprender cómo se abría el pecho y luego pasábamos a esas posturas. Continué con el Ashtanga del 2015 al 2016, casi de una manera, ininterrumpida. Y luego lo dejé a mediados del 2016. Yo lo conecté en la materia de danza. Esa fue una materia que me hizo mucho clic, porque cuando estaba en la materia de danza, justo fue cuando estaba haciendo la investigación de Ashtanga y sentía mi cuerpo muy abierto, pero además de físicamente, porque obviamente nunca termina de estar tan abierto, internamente sentía como más seguridad. Podía comprender mucho más los ejercicios que la profesora proponía, porque conocía mi cuerpo en la Ashtanga, entonces cuando hacía era, sí, esto se relaciona, mira la respiración, el movimiento, y ya tenía un conocimiento, entonces captar esta otra disciplina se me hizo como mucho más ligera. La relación no también, un poco con actuación, lo que hemos hecho en actuación, porque creo que sobre todo por la libertad que siento con mi cuerpo, como la apertura que me da. Entonces es como cuando voy a jugar o a improvisar, siento que mi cuerpo está abierto, entonces eso me da libertad. El Ashtanga Yoga ha contribuido en mí en la medida en que me ha permitido conocer mejor mi cuerpo. Conozco, mis límites, las cosas que soy capaz de lograr con mi cuerpo. Me ha permitido tener mayor flexibilidad, mayor conciencia corporal y ha logrado ampliar mi propiocepción.
Bueno, el Ashtanga Yoga dentro de mi vida cotidiana percibo que me ha ayudado a desarrollarme de forma más ordenada y poder completar las cosas que tengo que hacer durante el día con calma, sin estresarme de más o sin frustrarme, o también organizarme mejor. Tal vez no las llegue a hacer todas, pero entiendo otra percepción del tiempo. Bueno, para mi vida cotidiana creo que lo más fundamental ha sido que me siento, después de hacer Ashtanga, la mayoría de días después me siento un poco menos agobiado, me siento un poco más feliz. Creo que así resumiría en mi vida cotidiana. Me siento más feliz y creo que es el mismo hecho de hacer ejercicio. Entonces es como que me relajo y puedo ya seguir, como lo hago en la mañana, puedo seguir con mis siguientes actividades un poco más tranquilo. Creo que no lo podría resumir en otra palabra más que me siento feliz. Esto también es un arte, es el arte de mover el cuerpo, entonces podría yo relacionarlo con estas dos formas de expresar. El arte es un sinnúmero de expresiones artísticas, así que el yoga también puede ser un arte del cuerpo. El Ashtanga, como para mi práctica profesional, me sirve de mucha ayuda porque aflojo tensiones, libero estrés y desbloqueo posturas de mi cuerpo, que para mi carrera es muy importante porque nos han enseñado que cada cuerpo tiene su forma, y para nosotros reencarnar en un cuerpo, por así decirlo, tenemos que buscarle esa forma corporal que nos pide el personaje. En mi vida personal ha aportado bastante porque luego de hacer Ashtanga me siento súper relajada y a la vez activa. Es una combinación de preparada para todo, pero a la vez lo cotidiano lo dejé afuera. Pero estoy lista para recibir lo que se venga. El Ashtanga Yoga dentro de la carrera ha sido muy importante y ha sido una herramienta fundamental y base, ya que desde nuestros inicios y como una persona que no trabajaba tanto con su corporalidad, me ha ayudado mucho a entender muchas cosas que desconocía. El método de Ashtanga Yoga es el proceso. Es un camino que comienza en el momento que cruzamos la práctica con la vida. Es simplemente conectar, evidentemente siempre a favor y sin prejuicios de valor, todo el bagaje histórico personal que nos contiene.
Es decir, nuestra familia, nuestra educación, nuestras creencias, el punto de vista que tengo sobre la sociedad. Todo ese continente se pone de manifiesto y se potencia de una manera extraordinaria en el momento en que decido hacer de esta práctica un espacio de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Porque partimos de preguntas que no necesariamente tienen una respuesta, sino que nos permite seguir reformulando los 3 pilares que constituyen la práctica. ¿Cómo está mi proceso de respiración? ¿Cómo está mi proceso de concentración? ¿Mis puntos de enfoque? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi movimiento? ¿Cómo son mis emociones en el tiempo que llevo entrenando? Si son 6 meses, si es 2 años de repetir la secuencia, ¿cómo está mi corporalidad? ¿Qué transformación ha surgido? Y si han pasado 4 años de hacer la práctica, mi proceso de pensamiento reflexivo y crítico, ¿cómo va? Porque incluyendo las intermitencias de tiempo y de motivación, que son factores de la vida, es parte del proceso, eso forma parte del proceso. ¿Qué es lo que me hace conectar con la práctica? ¿Por qué la dejo? ¿Por qué regreso? ¿Por qué ya no la retomé? Sobre todo en el campo artístico, que nos invita a ser más sensibles frente al contexto en que vivimos. Probablemente es una herramienta. El Ashtanga Yoga es una posible herramienta, un posible camino que permite la transformación, que permite la libertad.